En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos saborear las cosas rectas en este mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque este espacio está reservado para el latín, para las clases de latín que vamos dando, hoy, que es Viernes de Dolores, me ha parecido pues es importante hablar un poco de las ceremonias de la Semana Santa, bueno, para el sentido que tiene la Semana Santa, su historia, su desarrollo litúrgico y, en fin, pues, una serie de cosas que creo que son importantes que las sepamos. Lo primero que tenemos que saber es cuándo es la fecha de la Pascua. Pascua se celebra siempre el primer domingo después de la primera luna llena de la primavera. Esto quedó definitivamente así establecido en el Concilio de Nicea, en el año 325. Había habido anteriormente una discusión entre los cristianos sobre cuándo debía ser la fecha de la Pascua. Había sobre todo dos tendencias. Unos decían que se debía celebrar la Pascua exactamente el mismo día que los judíos, el 14 de Nisan. El mes de Nisan en el calendario hebreo es el primer mes del año que comienza con la luna nueva de primavera. Por tanto, si la luna nueva es el día 1 de Nisan, el 14 es 14 días después. Sabemos que las fases de la luna se completan en el plazo de 28 días. Por tanto, si el 1 es la neomenia, la luna nueva, el 14 es la luna llena. Entonces decían los cuatordeциmanos que se llamaban que había que celebrar la Pascua el 14 de Nisan, en la luna llena de primavera, fuera lunes, jueves o el día que fuera. En cambio, el resto de los cristianos decían que no, que la Pascua se debía celebrar el domingo siguiente. Hubo muchos problemas entre los cristianos por ese tema en la iglesia. Hasta que al final el Concilio de Nicea estableció que no, que había que celebrar la Pascua el primer domingo después de la primera luna llena de la primavera. De tal manera que se tomó como comienzo de la primavera el equinoccio de primavera. Y dio la casualidad de que el equinoccio de primavera, el año 325, según el calendario juliano, era el 21 de marzo. Entonces se estableció como fecha del equinoccio el día 21 de marzo. Fíjense qué cosa curiosa, 21 de marzo. Nada más que porque en aquel momento el equinoccio podría caer en agosto o cuando fuera, pero en aquel momento era el 21 de marzo y se ha conservado así durante muchos años, salvo por el hecho de que el calendario juliano que seguía entonces la iglesia tenía un desfase de un día cada 300 años, un día cada 100 años, perdón, y por tanto dejó de ser el equinoccio del 21. Pero precisamente para que el equinoccio de primavera volviese a ser el día 21 de marzo, el Papa Gregorio XIII, en el año 1582, reformó el calendario, que por eso se llama gregoriano, por Gregorio XIII, y entonces volvió al equinoccio al 21 de marzo, como decía el Concilio de Nicea.
y le arregló el calendario para que en adelante no volviera a haber un desfase tan grande en tan poco tiempo. Bien, por tanto tenemos la Pascua, primer domingo después de la primera luna llena de primavera. La luna llena es, qué sé yo, el día 30 de marzo, por un ejemplo. Nos vale para computar la Pascua. Si ese 30 de marzo es un viernes, el domingo siguiente será Pascua. Así de sencillo. Hay unos cómputos muy antiguos que vienen al comienzo del misal romano tradicional que sirven para calcular la Pascua basados en el número áureo. Y por cierto, si han ustedes oído hablar, que habrán visto el dial del destino de Harrison Ford, el dial del destino. Hablan de la antiquitera, que no tiene nada que ver con lo que dice la película. El mecanismo de antiquitera es un mecanismo que se encontró cerca de la isla de Antiquitera, en Grecia, en un barco hundido que procedía de Siracusa. Eso sí es verdad, como dice la película. Y es posible que fuese obra de Arquímedes. Y ese mecanismo de Antiquitera se cree que servía para calcular los equinoccios, los solsticios, los fases de la luna, en fin. Por lo menos parece que tiene el ciclo metónico. Bueno, son cosas que no voy a seguir en ello, pero es interesante el saber eso, que existe el mecanismo de Antiquitera y que hay unos cómputos al comienzo del misal tradicional que sirven para calcular la Pascua. Bien, al comienzo, evidentemente, no se hacía, digo al comienzo, porque el desarrollo litúrgico comenzó muy rápido. Al comienzo solamente se celebraban pues, todos los domingos, la fiesta del domingo. Luego ya, al poco, muy al principio, ese domingo especial comenzó a cobrar importancia y se le pusieron 2 semanas de preparación. Lo que hoy se llama en el misal tradicional tiempo de pasión, las 2 semanas anteriores. Luego se le añadió unas 4 semanas más para hacer 40 días, la cuaresma, luego la septuagésima. Y ahí tenemos ya después todo el ciclo pascual, 50 días, 7 domingos después de Pascua, y ahí está todo el ciclo pascual, desde la septuagésima hasta la octava de Pentecostés. El pórtico de la Semana Santa, que se celebra, como ya les he dicho, el primer domingo después de la primera luna llena de primavera, ¿no? El domingo anterior es Ramos, el domingo de Ramos. Y en el domingo de Ramos coinciden 2 tradiciones. Por un lado, la tradición romana y por otro lado, la tradición jerosolimitana, o sea, la tradición de Roma y la tradición de Jerusalén. La tradición de Roma nos dice que el domingo anterior al Viernes Santo es el gran domingo de Pasión. De hecho, van ustedes a ver cómo el domingo de Ramos se lee la Pasión de Jesucristo nuestro Señor y es el único domingo del año en que se lee la Pasión. No hay más domingos en que se lea la Pasión del Señor. Es una tradición romana, por ese motivo la misa se dice de color rojo. En el rito de Pablo VI, en el rito tradicional se dice de morado, que es el color de la penitencia, de la cuaresma. Y luego tenemos previamente la tradición jerosolimitana, que es la procesión con los ramos. Bueno, esto ya se hacía en época de Eteria, de aquella peregrina española que fue, si no han leído La peregrinación de Eteria, les recomiendo que lo lean, que bueno, pues, es muy interesante, narra cómo eran las cosas en Jerusalén en el siglo IV, fue allá Eteria o Egeria, y narra, pues escribe todo lo que vivió. Y ya habla de la procesión de ramos que se solía hacer, las palmas y los ramos, ¿no? Pues en Jerusalén.
Bueno, esta es el día de Ramos. Se puede bendecir cualquier tipo de arbustos, de ramos, lo que sea, lo que haya en cada sitio. Se bendicen al comienzo de la procesión. En el rito más tradicional es una bendición larguísima, no sé si son 8 o 9 bendiciones, que luego ya Pío XII redujo a una y bueno, pues a mí me parece que con una bendición ya queda bendito, ¿no? ¿Para qué necesitamos 9 bendiciones? Es que había, fíjense, era lo que se llamaba una misa seca. Esa bendición es lo que quedaba de una misa seca. Una misa seca es el decir la misa sin las palabras de la consagración. Los propios de la misa, el introito, la oración, la epístola, el evangelio, lo tiene todo, lo tenía todo la misa seca, pero no se consagraba. Entonces, al comienzo, en la bendición de los ramos del rito más tradicional, hay una misa seca con todo. Si ustedes toman un misal previo a la reforma de Pío XII, verán que empieza pues con el introito, la oración colecta, la epístola, el gradual, el evangelio, todo, una barbaridad. Se tardaba, recuerdo todavía que en mis años de novel sacerdote, al comienzo, que estuve en unos pueblecitos aquí en Cantabria, pues me decía, siempre que llegaba el domingo de Ramos, me decía Pepe Diego era un hombruco que ya murió. Don Juan Antonio me decía que hoy es la misa más larga del año. Digo que sí, hombre, que sí. Oye, no es verdad, ya no lo es, pero en aquel entonces de lo que él se acordaba era la misa más larga del año. En cuanto a domingo, la más larga era todavía la misa la vigilia pascual, que tenía 12 lecciones. Pero de cara a los domingos, que era cuando él iba a misa, ¿no? Él no asistía nunca ni al Jueves Santo ni al Viernes Santo, ni nada. Era los domingos. Eso era lo que, para ellos, para los hombres en aquel entonces, iban a misa los domingos. Las cosas de Jueves Santo y Viernes Santo, eso iban las mujeres. Los hombres iban a domingo, a misa. Y entonces, era verdad, era la misa más larga, porque ya digo, era como 2 misas. Más la procesión, bueno, era una cosa verdaderamente terrible. Y ya digo, Pío XII lo reformó, cuando reformó la Semana Santa en 1955, y dejó una sola bendición para los que me parece lógico, porque si en la Eucaristía consagro el pan una sola vez y el vino una sola vez, ¿para qué necesito bendecir 9 veces lo mismo cuando ya está bendecido y requete bendecido? Entonces se reformó y dejó nada más Pío XII que una bendición igual que ahora en el misal de Pablo VI. Verán que el color, como les he dicho, de la procesión, si asisten a la procesión el domingo de Ramos y de la misa, es el rojo. Y es porque no era esa la costumbre. La costumbre era el morado. El domingo de Ramos no cambiaba, pero hubo un profesor de liturgia de Suiza, de no sé dónde, que allá por el año 40 y tantos o 50 y tantos, dijo que bueno, que en realidad el color del triunfo en el rito romano es el rojo. Pues bueno, porque lo dijo él. Y entonces, pues bueno, pues ya que lo ha dicho este señor, es el color rojo. Y vamos a hacer la procesión de rojo y la misa de rojo. Bueno, pues, pero si se hace de morado, pues tampoco. Bueno, ese es el primer día, como digo, de la Semana Santa. Ya vale para cumplir el precepto pascual, si comulgamos ese día. Y no tiene nada más especial. Recordarles eso, que en el rito tradicional se leía la Pasión según San Mateo, la Pasión según San Mateo. Y en cambio, en el rito reformado hay un ciclo de 3 años
correspondiente al ciclo de los 3 años de las lecturas en la misa, y por tanto un año se lee en Mateo, otro año se lee en Marcos y otro año se lee Lucas. Marcos y Lucas. Este año se va a leer según San Mateo. Y en el rito tradicional se lee San Mateo siempre. Porque el martes y el miércoles santo en el rito tradicional se leen el martes santo la Pasión según San Marcos íntegra y el miércoles santo la Pasión según San Lucas. Esto ya se quitó en la reforma litúrgica y solamente se lee la Pasión el Domingo de Ramos y el Viernes Santo. Era costumbre leer las 4 pasiones en la Semana Santa. Se leían las 4, ahora solo se leen 2. Pero tengan en cuenta que hay comunidades, hay iglesias que leen íntegros los 4 evangelios durante la Semana Santa. No sé si es en el rito etiópico, un rito de estos orientales que son preciosos, una maravilla, pero leen los 4 evangelios enteros entre las celebraciones de la Semana Santa y bueno, pues en el rito romano que siempre hemos sido más templados, más suaves, más, en fin, pues se leen las 4 pasiones. Entonces, eso es lo que tengo que decir sobre los primeros días de la Semana Santa. El Domingo de Ramos es el gran Domingo de Pasión. El lunes, martes y miércoles no tienen nada especial. O sea, son sencillamente ferias de Semana Santa que, por cierto, sí tienen de especial que en la ocurrencia con otra celebración cualquiera, sea la que sea, no se hace esa. Por ejemplo, imaginen que cae San José en Semana Santa. No se celebra San José, se traslada al lunes siguiente al domingo de Pascua. Porque en la Semana Santa es muy santa y entonces pues no se celebra de ningún otro santo. Esto es un tiempo para Jesús nuestro Señor, solo para Él y nada más que para Él. Bueno, el Jueves Santo es un día pues, del que se pueden decir muchísimas cosas. En primer lugar, por la mañana en Roma, en otros países se hacía el viernes, pero en Roma se hacía el jueves. Se hacía la absolución de los penitentes. En aquel entonces, estamos hablando de los primeros siglos, había solamente 3 pecados sometidos a la penitencia canónica: cisma, herejía, apostasía, homicidio y adulterio. Esos eran los pecados sometidos a la penitencia pública, canónica. Que el que había hecho alguna de esas cosas, cisma, herejía, apostasía, se considera otro pecado, pues, diversas variantes: cisma, herejía, apostasía, homicidio y adulterio. Los pecados sometidos a la penitencia canónica. El que había hecho alguna cosa de esas se confesaba con el sacerdote o con el obispo y tenía que hacer penitencia pública. Se le prohibía asistir a la consagración de la misa. La misa tenía 2 partes: la misa de los catecúmenos y la misa de los fieles. La misa de los catecúmenos era la que asistían los que iban a ser bautizados, pero estaban sin bautizar. Y también los penitentes que estaban haciendo penitencia, que no podían comulgar ni podían asistir a la consagración de los misterios. Bueno, eso es lo primero. En Roma, absolución, reconciliación de los penitentes. Segunda cosa, también en el pontifical romano, anterior a la reforma de Juan XXIII, aparecía todo el rito de la reconciliación de los penitentes y que ya no se cumplía. Había siglos que no se utilizaba. Juan XXIII lo quitó porque, bueno, ¿esto para qué sirve? Y ya no hacemos reconciliación pública, pero bueno, se había conservado en el pontifical pues porque estaba allí y no lo quitaba.
Pero Juan XXIII lo quitó del pontifical con muy buen acuerdo porque era algo que ya no se utiliza. Luego, como digo, ese día es tradición consagrar los santos óleos. Algunos de los sacramentos y sacramentales en la iglesia se realizan teniendo como materia el aceite. Tengan en cuenta que en liturgia usamos las cosas que se pueden encontrar en cualquier cocina. Pan, vino, aceite, sal de la cocina. O sea, en eso Dios nuestro Señor ha sido muy sencillo, muy humilde. Utilizar cosas pues, que hay ahí en cualquier cocina. Pan, vino, aceite, sal. Y por eso digo que el aceite, bueno, todo evidentemente está muy bien, muy vinculado a la dieta mediterránea, que es la que siguió, sin duda, Cristo nuestro Señor, a fuer de judío. Seguían la dieta mediterránea, ¿no? Entonces, hay sacramentos que se reciben por medio del aceite. Claro está la confirmación, que se recibe, se administra con el crisma. El crisma es una mezcla de aceite y bálsamo. Bálsamo oloroso que está representando el buen olor de Cristo. Entonces, nosotros los latinos somos muy sencillos con eso del crisma. El crisma es sencillamente aceite de oliva, le echan algo que dé olor, ¿no? Una esencia de perfume. Aquí en Santander, por ejemplo, se utiliza un perfume de azahar, que es huele muy bien. El crisma de esta diócesis tiene muy buen olor, pero yo he estado en más diócesis y he utilizado el crisma y huele igual. Si lo digo, por ejemplo, en Barcelona, que estuve de diácono y crismé a los niños, claro. Y no tenía un olor precisamente, no es que oliese mal tampoco, pero no me olió a nada. Quiere recordar, pues me estoy hablando de hace casi 30 años, ¿no? O sea, bien, consagración de los óleos. Luego está el otro gran óleo, que es el óleo de los enfermos, que se utiliza para dar la unción, la extrema unción a los enfermos. Y luego queda un óleo que se utiliza muy poquito, la verdad, que es el óleo de los catecúmenos. Es un óleo, un aceite que está bendecido también y se les da a los catecúmenos. Se les unge. No tiene más uso. Antiguamente sí se usaba más. Por ejemplo, las manos de los sacerdotes no se consagraban con crisma, se consagraban con óleo de los catecúmenos. Bueno, era una costumbre, era así. Y luego, además de los óleos, que por cierto, en muchas diócesis, porque lo permitió Pablo VI, no se hace la consagración de los óleos el Viernes Santo, el Jueves Santo, se hace el miércoles, el martes, en Barcelona era el martes, en Santander es el miércoles. Bueno, no es que tenga tampoco demasiada importancia, que la razón de ser Jueves Santo era que se consagraban los óleos en la última misa anterior a la vigilia pascual. Y como la última, para dejarlo todo preparado para la Pascua. Porque el Viernes Santo no había misa. Entonces, como el Viernes Santo no había misa, el Jueves Santo había que dejarlo preparado todo para la Pascua. Y no sé, claro, la consagración de la pila bautismal, que ahora ya no se hace, desgracia, se hacía con el agua con el que se bautizaba a los niños estaba consagrada, no bendecida, consagrada. Porque todo lo que toca el crisma queda consagrado. Y el sacerdote, en el rito tradicional, echa de las dos redomas en las que tiene el óleo de los catecúmenos y el óleo y el santo crisma,
echa de las dos redomas y deja el agua consagrada. El agua consagrada. Hoy está bendecida, el bautismo vale igual, eso está claro. Pero cuando la Iglesia quería que el agua estuviese consagrada, por algo sería. Bueno, pues para poder consagrar la pila bautismal y renovar los óleos cada año, era necesario el último día que había misa, el consagrar los óleos en esa última misa. Y luego por la tarde hay ya la misa de la Cena del Señor. Antiguamente era por la mañana. Diréis, ¡oh, qué barbaridad! ¿Cómo vamos a decir la misa de la Cena del Señor por la mañana? Será la misa del desayuno del Señor. Pues no, miren, vamos a ver. Si ponemos las cosas en claro ya de una vez, porque yo no sé si es que o nos toman por tontos o son tontos los que nos quieren tomar por tontos. Yo, cuando celebro mi cumpleaños, no necesito celebrarlo a las 8 de la mañana, que fue la hora a la que nací. Cada acontecimiento se celebra el día que ocurrió, pero nunca necesariamente a la hora que ocurrió. O sea, yo no conozco a nadie, yo no lo hago. Yo no celebro mi cumpleaños a las 8 de la mañana. ¿Quién celebra su cumpleaños a la hora precisamente en que nació? O sea, alguien que hiciese eso, le tomaríamos por loco, le tomaríamos por tonto. Yo no creo que cuando se celebra cualquier cosa en este mundo, la celebración, hombre, tenga que ser justo a la hora en que ocurre el acontecimiento. Es el día el que lo conmemora, el día entero. Por tanto, yo puedo perfectamente rememorar la cena del Señor la mañana del jueves. Y no hay más. No pasa nada. Y la pasión del Señor se rememoraba por la mañana del viernes. Y no pasa nada. Ahora lo han querido poner a su hora. Bueno, pues muy bien. Pues aquí a obedecer, ¿no? Pero que, o sea, obedecemos, pero que no nos hagan comulgar con ruedas de molino ni nos tomen por tontos. No importa la hora a la que se celebre, no importa. No tiene por qué ser a la misma hora en que esos acontecimientos ocurrieron. Puede ser por la mañana, puede ser por la tarde, puede ser por la noche, cuando disponga la autoridad eclesiástica. Ahora han dicho que por la tarde, bendito sea Dios, por la tarde, pero no me harán creer que eso es necesario. No es necesario. Ya les digo que hace 70 años se celebraba el Jueves Santo por la mañana. ¿Qué problema hay? Uno. ¿Por qué se celebraba por la mañana? Pues porque había que guardar el ayuno eucarístico. El ayuno eucarístico desde las 12 de la noche sin beber ni agua. Y cuando cambiaron esto, lo cambiaron porque lo que se quería era derribar el ayuno eucarístico. Y lo consiguieron. Porque una vez que se metía en la cabeza que teníamos que celebrar las cosas a la hora en que ocurrieron, como ocurrieron por la tarde, pues resulta que ya había que cargarse el ayuno eucarístico. Hombre, ponemos 3 horas. Que 3 horas parece un ayuno eucarístico un poco serio. Bueno, pues ponemos 3 horas, dijo Pío XII. Vale, bien, bueno, bien. Y después le dice Pablo VI, bueno, vamos a poner nada más que 1 hora de ayuno eucarístico. Y 1 hora de ayuno eucarístico que uno, la verdad, es que no sabe si esa hora de ayuno eucarístico es para honrar o para ofender al Señor. Porque llamar ayuno a estar 1 hora antes de comulgar sin comer nada y solo bebiendo agua, pues a mí eso ni me parece ayuno ni me parece nada. Es lo que está mandado. Bendito sea Dios. Hay que cumplirlo. Pero no me harán creer que no sea mejor el ayuno eucarístico tradicional, en el cual lo primero que entraba por la boca del cristiano cada día era la Eucaristía. Y por respeto a la Eucaristía,
no se comía ni se bebía nada antes. Por eso era desde las 12 de la noche. Porque a las 12 de la noche comienza un día y tú te estás en ayunas hasta que comulgues. Y para evitar que tuvieses que estar en ayunas hasta las 4, las 6, las 8 de la tarde, se prohibieron las misas vespertinas. Nunca había misas por la tarde. Eso es una costumbre a partir del año 1953, que lo concedió Pío XII. Pero anteriormente no había habido jamás. Bueno, en realidad comenzó con la Segunda Guerra Mundial, que le permitieron, le pidieron al Papa Pío XII, los obispos alemanes, que el poder decir misa por la tarde, incluso por la noche, porque como solían los bombarderos ocurrir a cierta hora, bombardeos, pues les venía mejor decir misa por la tarde, y Pío XII pues, se lo concedió, igual que quitó el ayuno cuaresmal, bueno, lo entiendo también, claro, porque evidentemente aquella gente de la Segunda Guerra Mundial se morían de hambre y encima todavía lo que les faltaba era que tuvieran que hacer ayuno. El ayuno cuaresmal. Bastante ayuno tenía con el sufrimiento de la guerra. Bien, pero esto es historia, es un poco de historia. Y recuerden que no es necesario, ni mucho menos, que los acontecimientos de Semana Santa se celebren a la misma hora en que sucedieron. Eso se les ha metido en la cabeza desde la reforma de la Semana Santa de Pío XII y para mí es una sandez. Porque no hay nadie que celebre su cumpleaños a la misma hora en que nació. Ni celebramos el aniversario de la muerte de una persona a la misma hora en que murió. No, señor, se hace el mismo día. El mismo día sí, pero no necesariamente a la misma hora. Yo no conozco celebración ninguna civil como la fiesta de la Constitución aquí en España. ¿Han visto ustedes que la fiesta de la Constitución, la celebración civil en el Congreso la tengan que hacer justo a la misma hora en que se aprobó la Constitución? Les tomaríamos por tontos. Y por tontos nos están tomando a los católicos. Claro. No, mire usted, se celebra el mismo día, pero puede hacerlo perfectamente por la mañana. No pasa más. Esa misa, la misa del Jueves Santo, es una misa normal. Se supone que tiene que ser muy solemne, que es una misa que recuerda tres cosas. En primer lugar, la institución de la Eucaristía, después la institución del sacerdocio y el mandato del amor, ¿no? Entonces es una misa muy rica en contenido teológico. Es, ya digo, una misa alegre, una misa, pues, de hecho se celebra de color blanco, se canta el Gloria, suenan las campanas, y esas campanas que suenan en el Gloria de la misa de la Cena del Señor, tarde del jueves, no vuelven a sonar hasta que suenan las campanas en el Gloria de la Vigilia. Poco más decir del Jueves Santo, podríamos hablar maravillas, ¿no? Pero bueno, se consagra pan suficiente para dar la comunión al día siguiente, que no hay misa, ¿no? Hay misa de presantificados, pero no hay consagración. Y después, al terminar la celebración, se lleva el Santísimo a una capilla que hay, aquí por lo menos ya la llamamos en España monumento. Es una capilla adornada, tiene que ser muy solemne, muy bien arreglada, y allí se deposita el cuerpo del Señor, la Eucaristía, hasta el día siguiente. Claro, ha quedado muy poco de todo lo que se hacía hace siglos ese día, porque al retrasar la misa se hacía muy tempranito, la misa de la Cena del Señor. Al retrasarla a las 6, las 7 de la tarde, todo ese tiempo que se utilizaba para adorar al Señor, visitar los altares,
Había una costumbre, por ejemplo, de visitar en una ciudad que tuviera ingresos suficientes 7 altares y tenía unas indulgencias. Pero ahora ya digo, al atrasar la misa, pues bueno, desde ese día que estaba tan dedicado a la Eucaristía, a adorar al Señor, a darle gracias por haberse quedado con nosotros y bueno, pues acompañarle, eso pues ya ha disminuido mucho, claro. Entonces, se viene, digamos, esa noche, la noche del Jueves Santo al Viernes Santo, que es uno de los momentos más emotivos de toda la celebración pascual. Ese momento en que Cristo nuestro Señor está en la cárcel. Aún no ha comenzado propiamente su pasión. Hombre, le han juzgado y de buena mañana le van a condenar. Pero aún no, no ha experimentado toda. Y acompañar a Cristo nuestro Señor en ese momento en que está solo en la cárcel, sabiendo todo lo que le va a pasar, todo lo que va a sufrir, me parece muy evocador. Decir, bueno, yo soy un pobre hombre y, y quizás, como está tan solo, igual me acepta como compañero en la cárcel que está el pobre Jesús. Hay que vivirlo con emotividad, ¿no? Hay que interiorizarlo, vivirlo desde el corazón. Yo les estoy dando una explicación litúrgica, teológica, histórica, pero luego tenemos que interiorizarlo, tenemos que vivirlo. Bueno, el Viernes Santo, ya no se hace una adoración solemne, se hace una adoración simple. De hecho, a partir de las 12 de la noche, cosa que yo no entiendo, porque si has empezado una adoración solemne, porque a las 12 comienza el Viernes Santo, no quiere decir que ya la adoración tenga que dejar de ser solemne. Sigue con adoración solemne hasta el momento en que tengas que llevar el sacramento al altar para comulgar todos, entonces acaba la adoración solemne, pero no que llegue a las 12 de la noche, vas a dejar solo la Santísima. Que son cosas que dices, bueno, pues vale, pues si hay que hacerlo, se hace porque está mandado. Y como está mandado, yo lo cumplo. Y puedo no estar de acuerdo. Y es que tengo razones para no estar de acuerdo. Igualmente permanecía la vela al Santísimo y todas las luces, las lámparas encendidas hasta la celebración de la Pasión del Señor, el Viernes Santo. La celebración de la Pasión del Señor que se hace ahora por la tarde, es una de las ceremonias más antiguas del rito romano. ¿eh? Cuanto más antigua es una ceremonia, menos cambia a lo largo de los siglos, porque se la considera una cosa muy sagrada. Entonces, las cosas cuanto más sagradas, menos se tocan. Justamente lo contrario de lo que se hace hoy con la comunión. Que todo el mundo la toca, todo el mundo la coge, todo el mundo la recibe en la mano, es lo más sagrado que tenemos y todo el mundo lo toca. Vale, ya vamos a ver. Yo no estoy ahí, tampoco estoy de acuerdo. Nos mandan, pues ¿qué vamos a hacer? Pero no estoy de acuerdo ni estaré de acuerdo jamás. Cuanto más sagrada es una cosa, menos se toca. Esto es una ley litúrgica absoluta, de todas las liturgias. Cuanto más sagrada es una cosa, menos se toca. Entonces, esa ceremonia, la ceremonia del Viernes Santo, es idéntica, bueno, no idéntica, pero tiene muy pocas diferencias entre lo más tradicional anterior a 1955
la reforma de Pío XII de ese mismo año del 55 y la reforma de Pablo VI. Tiene, en primer lugar, unas lecturas, bueno, antes de nada, un rito absolutamente antiguo que solo se ha conservado en esta celebración. El sacerdote, revestido como para la misa, al comenzar la celebración, que está el altar sin teles, bueno, esto ha quedado como un símbolo de esto, de penitencia, quitar los manteles. Pero no es ningún signo de penitencia. Es que antiguamente se quitaba el mantel del altar siempre que, después de decir misa. Y quedó la costumbre de hacerlo siempre el Jueves Santo. Se quitaba se quita el mantel del altar. Pero no es que ha quedado como algo penitencial, el altar desnudo y todo esto, fíjate. Bueno, no, si es que sencillamente el mantel se quitaba en el primer milenio, se quitaba después de cada misa. Y el Viernes Santo no se ponía mantel en el altar, el altar estaba sin mantel porque no le decía misa. Entonces, como no se decía misa, no había que poner mantel. Bien, el, el primer rito en el Viernes Santo es el sacerdote, si hay diáconos, un diácono o otros diáconos, se postran delante del altar en el suelo. Esto es una costumbre que viene de la misa papal en Roma, en los siglos VI, V, VI. El Papa, en todas las misas solemnes de San Pedro, se postraba, se tumbaba delante del altar. Es el mayor signo de humillación que puede haber. Una persona no solo se arrodilla, sino que se postra delante de Dios, delante del altar. Entonces, ya digo, quedan, sí, las cosas más antiguas quedan en las ceremonias más sagradas. Y esta postración ni siquiera la reforma litúrgica de Pablo VI la eliminó. Gracias a Dios, lo conservaron con muy buen acuerdo los liturgistas que hicieron la reforma. ¿Cómo iban a quitar la postración del Viernes Santo, que es increíble ver al sacerdote postrado en actitud humilde, que lo que te hace pensar es la muerte de Cristo? Y estas cosas puestas en este contexto, lo que te hacen pensar es precisamente la muerte de Cristo, que quedó también tumbado boca arriba, supongo, muerto, ¿no? Luego vienen unas lecturas, primera lectura, segunda lectura, estoy hablando del rito de Pablo, ¿eh? Y la pasión. En el rito tradicional es una lectura, tracto y la pasión. Siempre San Juan, o sea, siempre en viernes, siempre se ha leído la pasión según San Juan, siempre. Luego de la pasión se supone, no es obligatorio, se supone que el sacerdote tendrá la buena idea de un poco, porque es una ceremonia muy larga y lo que no puedes hacer tampoco es estragar a la gente metiéndoles una media de media hora. O sea, es que esto no puede ser, ¿vale? Un poco. Ahoritas para recordar la muerte del Señor, para excitar el amor al Señor crucificado, en fin. Y después de ahí viene lo que se llaman las oraciones solemnes. Pues es lo mismo que les vengo diciendo, las oraciones solemnes que tanto nos llaman la atención son las oraciones tal y como se hacían, la oración de los fieles, tal y como se hacía en Roma en el siglo V, VI. Y claro, hoy nos llama la atención porque ya no se hacen así. La oración universal es 11 peticiones que se va pidiendo por el Papa, por los obispos, por esto, por lo otro, por la gente, por los sacerdotes,
por los gobernantes, por los catecúmenos, por los judíos, por los... Se reza por todos. Y eran así esas oraciones. Es decir, oremos hermanos por tal, no sé qué, tal, oremos. Flectamos genua, levante, es decir, pongámonos de rodillas, podéis levantaros. Dios Todopoderoso, que tal y que no sé qué, no sé cuánto, concede esto y lo otro, tal. Otra oración. Oremos, hermanos, por esto, por lo otro, tal, tal, tal. Oremos, pongámonos de rodillas, podéis levantaros. Dios Todopoderoso, que tal y que no sé qué, que no sé cuánto. Pues así se hacía en todas las misas. Y se conserva porque eso es lo más antiguo del rito romano. No sé qué haya pensado que a alguien esto no se le ha ocurrido a nadie. Es así desde tiempo inmemorial. Esas son las oraciones solemnes, que era la oración de los fieles original de época patrística. ¿Vale? Luego viene la adoración de la cruz, con costumbre que se comenzó en Roma, en Santa Cruz de Jerusalén, una iglesia que hay ahí. Y de Santa Cruz de Jerusalén se trasladó a las demás iglesias de Roma la adoración de la cruz. Bueno, pues allí se adora la cruz, que no vamos a empezar ahora a explicar cómo se adora, hay unos cantos, los improperios y todo eso. Hoy la veneración de la cruz es más sencilla que antiguamente, pero bueno, es la misma idea, venerar la cruz que en la que ha muerto Cristo nuestro Señor. Después de la veneración de la cruz viene el rito de la comunión. Antiguamente parecía una misa y por eso se llamaba misa de presantificados, pero ya en el año 55 se le quiso quitar todo lo que pudiese parecer una misa. Tengan en cuenta que en el rito romano más tradicional se lleva un cáliz, se llena de vino el cáliz, se le echa un poquito de agua como si se fuera a consagrar, se inciensa como en el ofertorio de la misa. O sea, realmente parecía una misa. Incluso el sacerdote se da la vuelta y dice, orad hermanos. La misa, ¿no? Entonces, todas esas cosas para evitar que se confundiera con la misa, y de hecho también el sacerdote alzaba la forma, pero con solo un brazo. En la misa tradicional, igual que en la misa nueva, se alza la forma con los dos brazos, dos manos. En cambio, el Viernes Santo sí se alzaba, la forma que estaba consagrada del Jueves Santo, se alzaba y para que la vieran los fieles. El sacerdote estaba celebrando de espaldas, así para que la vieran. Y ahí comulgaba solo el sacerdote, ya no comulgaban los fieles. La comunión de los fieles se reintrodujo en el año 1956. Y me parece una cosa buena, sí, porque no veo por qué tengan que comulgar solo el sacerdote. Sí. Podemos consagrar para suficiente el Jueves Santo para que todo el que quiera comulgar el Viernes Santo comulgue. No hay absolutamente ningún motivo para que el Viernes Santo, por eso yo a veces, bueno, estoy de acuerdo con lo que hizo Pío XII, totalmente. Me parece bien. Así como hay cosas con las que no estoy de acuerdo, esta me parece un gran acierto, porque además tengan en cuenta que, por ejemplo, este año, el Viernes Santo es primer viernes del mes. ¿Por qué te vas a privar de comulgar un primer viernes de mes, igual que comulgas todos los primeros viernes? ¿No? Entonces, me parece un acierto grandísimo por parte de Pío XII el introducir la comunión de los fieles. Y en el rito de Pablo VI, pues es muy parecido al rito de Pío XII. Sencillamente es un rito de la comunión, del que han quitado pues todas esas cosas que parecían una misa, el cáliz, que no se consagraba, como digo, el ponerlo con la patena, la forma, todo, se ponía todo en alta como si fuera una misa. Y de hecho, el sacerdote después de comulgar, bebía el vino, sin hacer la cruz ni nada, que no estaba consagrado. Pero de hecho sí echaba una partecita, igual que se hace en misa,
de la hostia, cuando la partía, la sagrada hostia, cuando la partía, una partecita la echaba en el cáliz. Era vino, solo vino. Los orientales, algunos creen que con eso queda consagrado el vino, lo cual no es verdad. Antes bien, perderá la consagración el pan que no que gane la consagración el vino. Porque claro, si tú el pan le llenas de vino sin consagrar, lo que hace es pierde la consagración. Ya está. Y ya pues termina esta ceremonia del Viernes Santo en el rito tradicional, sin ninguna oración. El sacerdote besa el altar, baja, hace una reverencia a la sacristía. En el rito de Pío XII hay 3 oraciones y en el rito de Pablo VI una oración más una oración sobre el pueblo. Pero son muy, muy parecidos. En todos los 3 ritos han conservado, gracias a Dios hemos conservado. O sea que si van el Viernes Santo a las ceremonias, sepan que no se están perdiendo gran cosa de toda la tradición. Se ha conservado, yo creo que muy bien, incluso en el rito de Pablo VI, es una ceremonia muy hermosa, muy emotiva, que si no pueden ustedes ir otro día, yo les recomiendo que vayan el Viernes Santo, que para acompañar al Señor, y en el momento en que Él muere. Y ya al día siguiente tenemos la vigilia pascual. La vigilia pascual es un lucernario. Ahora ya en la iglesia no hacemos lucernario. El lucernario era que el hecho de encender una vela, encender el fuego, daba motivo a la iglesia para hacer una serie de oraciones que se conservan todavía en la vigilia pascual. Todavía en el rito tradicional y en el de Pío XII hay que sacar fuego del pedernal. O sea, el fuego pascual tiene que hacerse con las chispas que salen de una piedra. O sea, que así como Cristo nació de la piedra, así también el fuego sagrado que vamos a bendecir tiene que nacer de la piedra. ¿Sí? Yo tengo el pedernal para hacer el fuego de la vigilia pascual con una piedra. Que eso es lo que siempre se ha hecho. Y bueno, pues era un lucernario. Costaba, cuesta, encender el fuego con piedra. Ya les digo yo que sí. Pero es muy hermoso. Y claro, para ellos, ese encender el fuego con la piedra, para encender las velas y todo esto, claro, tengan en cuenta que, a ver, hacía trampa, porque en Roma, pues San Pedro, por ejemplo, conservaban el fuego encendido en una estancia cerrada para no tener que depender del fuego de la vigilia pascual. Pero bueno, se enciende el fuego con una piedra, con un pedernal, ¿vale? Y se hace, pues, a ver, miren, yo les voy a decir ahora una cosa que posiblemente nunca hayan oído, pero yo se la tengo que decir. Miren, trasladar la vigilia pascual de la mañana a la noche fue una desgracia, una desgracia. Yo ya sé que a ustedes les parecerá que si es una vigilia por la noche, tiene que ser por la noche. Miren, cuando encendemos el cirio pascual por la noche, yo le voy a encender por la noche, está así mandado y yo lo cumplo. El cirio que enciendo está claramente poniendo en fuga a estas tinieblas, esta oscuridad, ¿no? La oscuridad material. Y parece que si encendemos el cirio pascual sábado por la mañana, que es de día, ¿no? Es de día. Entonces, ¿para qué necesito un cirio? Pues miren ustedes. Si hubieran pensado un poco esto los liturgistas,
se hubieran dado cuenta que ese cirio, la llama de ese cirio pascual encendida en pleno día, estaba significando que ese cirio no estaba poniendo en fuga, rompiendo las tinieblas materiales de la noche, sino que ese cirio es Cristo, que con su luz destruye las tinieblas del pecado de este mundo. El cirio pascual estaba rompiendo, destruyendo las otras tinieblas, no las tinieblas. Miren, para quitar estas tinieblas me vale la luz eléctrica. O si no tengo luz eléctrica, me vale cualquier vela. No, pero el cirio pascual es otra cosa. El cirio pascual no está para quitar las tinieblas de la noche. El cirio pascual está para vencer a las tinieblas del pecado. Para eso está el cirio pascual. Y para eso da lo mismo que sea por la mañana, que sea por la tarde, que sea por la noche. Ahora se les ha metido en la cabeza que tiene que ser por la noche, porque sí. ¿Qué más da? Si lo importante es que el cirio vence a las tinieblas del pecado, que Cristo vence a las tinieblas del pecado. En fin. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Este cirio, encendido en pleno día, está destruyendo no la tiniebla, que para las tinieblas de la noche, para los que hacen de la noche, me vale cualquier vela, me vale cualquier cirio. Este cirio pascual no está rompiendo la oscuridad de la noche, sino que está destruyendo la oscuridad del pecado, la oscuridad del mal, la oscuridad del príncipe de las tinieblas. Esas son las tinieblas a las que rompe, a las que vence este cirio pascual. Destruyeron uno de los símbolos más profundos y más teológicos del rito. Gracias. Porque no se pusieron a darle vueltas, no querían comprender ni entender. Querían era tenerla y hacer algo distinto. Bien, pues hay ese lucernario y en el rito tradicional, más tradicional, se encienden 3 velas. El cirio pascual está en la iglesia. Es lógico. Porque el cirio pascual está representando a Cristo muerto. Cirio pascual apagado. Y entonces llega la luz, el Espíritu Santo, llega la luz, y con la luz, el diácono, con una de las candelas de ese tricerio, que se llama, es tiene 3 cirios, ¿no? Una caña y 3 cirios, que se van encendiendo, uno Lumen Christi, otro Lumen Christi, otro Lumen Christi. Llega al lugar donde está el altar, el cirio pascual, apagado. Nada más que con la luz del tricerio, de los 3 cirios, y empieza el pregón pascual. El diácono o el sacerdote vestido de diácono. Empieza el pregón pascual. Y durante el pregón pascual hace 2 cosas. Inserta unos granos de incienso en forma de cruz en el que están bendecidos previamente, en forma de cruz, con lo cual ya queda bendecido el cirio, con esos granos de incienso. Y después enciende con una de las candelas, la primera me supongo, la del medio digo me supongo, enciende el cirio pascual. Y entonces ya se encienden las velas de la iglesia. Pero dése cuenta de que esto era poesía. Ahora resulta que al muerto le sacamos del sepulcro, que es Cristo, o sea, cogemos el cirio, le llevamos, encendemos con el cirio le traemos y le llevamos. Oiga, pero que no, que el cirio está ahí, ya está, déjele, no le traiga, no le lleve, no enrede con él, déjele tranquilo, hombre. Es así. Pues yo lo haré como está mandado, ¿eh? Eso ya
puede tener. Bien, el pregón pascual es un canto maravilloso, precioso, se atribuye a San León Magno. Léanle, estudienle, reflexionenle si tienen un misal y si no lo buscan en internet. El pregón pascual es de una belleza, vamos, o sea, tanto en el rito de Pablo VI como en el rito de Pío XII o el anterior a Pío XII, es maravilloso, léanlo. Seguido viene una de las cosas más comunes de las vigilias, como eran antiguamente, que es unas lecturas, unas profecías que se llamaban. En el rito tradicional son 12, en el de Pío XII 4 y en el de Pablo VI 7 con la permisión de dejar solamente 2. Serían 2 más Epístola del Evangelio. Es muy largo el rito más tradicional. Ahí me parece muy bien lo que hizo Pío XII, decir, no, mire, vamos a aligerar un poco, porque meter 12 lecciones en una ceremonia, eso no hay que no. Y ya está. Me parece muy bien lo que hicieron. Dejaron 4, pues vale. Luego viene la bendición de la pila bautismal, que como les he dicho, pues le quitaron el echar el óleo de los catecúmenos, el santo crisma, pero bueno, el bautismo ya les he dicho que es igual de válido. Es una pena que se quitase la consagración del agua, que se hacía por medio del crisma y ya pues seguidamente en el rito tradicional comienza la Santa Misa, que todavía no había empezado, y en el rito nuevo es la liturgia eucarística, el ofertorio, y es una misa normal, solemne, incienso, con fin, una misa. Bueno, creo que más o menos les he hablado un poco de todo lo que es ceremonias de la Semana Santa. Les recomiendo que asistan en sus parroquias. Sí, o y si no en sus parroquias, en un sitio donde sepan que lo hacen bien. Que hoy por hoy la liturgia no se celebra bien en todas partes, hay que reconocerlo. Entonces hay que buscar sitios donde respeten la liturgia, donde, en fin, los sacerdotes sean pues buenos liturgos, que sepan lo que tienen que hacer y que lo hagan bien, ¿no? Es una pena, ¿no? Estos días son preciosos, la liturgia me encanta de estos días, es algo que bueno, lo vivo yo particularmente pues con mucha profundidad, ¿no? Porque es que son hermosas, son ceremonias antiguas, son algo maravilloso. Que les recomiendo pues que lo vivan. Quizás la vigilia pascual no sé si podrán asistir porque es que se lo han dificultado. Yo comprendo que a una misa en muchas ciudades, 12 de la noche, tal y como están hoy las cosas, pues no se puede ir. Que hay que tener un poco de sentido común, ¿no? Porque la viejecita o el viejecito que quiere asistir, pero no puede porque es a las 10 de la noche, pues vayas a la porra. O sea, es que no puede ser. Y en cambio, si fuese por la mañana, como fue toda la vida, pues podría ir todo el que quisiera. ¿Eh? O sea, que no habría ningún problema. Y recuerden lo que les he dicho, nadie celebra su cumpleaños a la misma hora que nació. Nadie. No, ya está. ¿Qué más daría, no? Que hagamos vigilia a otra hora o mareco. No, no. Y nada más. Que una cosa es que yo tenga mis opiniones y otra cosa es obedecer a la iglesia. Obedecer a la iglesia es lo primero de todo. Pero eso no quita que yo tenga mis propias opiniones y que las exprese. Y ustedes también tienen derecho a expresarlas. ¿Eh? Y si alguien me tiene que decir que estoy equivocado, pues bueno, que me lo digan. Bien. Pues nada más. No sé si alguien querría preguntarme algo. Es una cuestión larga. Pero igual alguien me querría preguntar alguna cosa.
Bueno, pues veo que nadie pone, vamos a decir, ¿qué? ¿Cuál? ¿Quién? Ah, sí. ¿Qué? ¿Cuál? Sí, sí, sí. Sí, si está diciendo, que lo que está diciendo es si, por ejemplo, en las ceremonias de Semana Santa, en el rito romano actual, en el de Pablo VI, es como en el rito tradicional. Hombre, pues a ver, el Viernes Santo sí. El Viernes Santo puede ir tranquilo a cualquier sitio, que yo creo que lo van a hacer bien. La vigilia pascual, pues relativamente también. ¿Qué voy a decir? Prefiero mil veces el rito tradicional, pero como el que tenemos que usar es el que tenemos que usar, pues ya está. Y ya está, ¿no? O sea que, no, yo creo que son días a los que se puede ir. Otra cosa es decir, bueno, igual tengo que ir muy preparado para lo que sea la homilía, ¿no? Porque ahora todos los sacerdotes son infalibles menos los católicos. ¿Eh? Los católicos no somos infalibles. Los, los progres y todos estos, esos son infalibles. Y, no, no, nada, infalibles. Menos los católicos que no. Entonces, el único problema es ese, la predicación, que a veces pues, puede ser, no sé cómo decir, que, ¿qué voy a decir? No puedo decir más, son compañeros míos, les aprecio un montón, les quiero mucho y todo esto, pero algo más, pues les doy la bendición. Benedice potentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, de super vos, hermania sempre. Muy bien, hasta el próximo día. El próximo día quería hablar sobre la pasión del Señor. Como es Viernes Santo, pues me parece que dar una charla, y esto se podría también avisar, no el sermón de las 7 palabras, pero sí una especie de sermón sobre la pasión del Señor, una meditación nacida del corazón, no tanto, como diría yo, no como esto que os he dicho ahora, que era una explicación litúrgica, sino algo pues más del corazón, más contemplar a Cristo en su pasión. Igual os recomendaré también algún libro y, y bueno, pues ya os digo, ese día, el próximo viernes a las 8, si acaso no puedo a esa hora porque tengo los oficios a las 5:30, ya avisaría si tiene que ser a las 8:30 o 9, pero bueno, creo que es un momento muy oportuno para meditar la pasión del Señor. ¿Eh? Hasta el próximo viernes, si Dios quiere.